Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Seguimos mirando juntos el Evangelio según Mateo y vamos a comenzar el capítulo 4, versículo 1 al 11. Mateo 4, del 1 al 11. Vamos a leer, luego deje su Biblia abierta para seguir la lectura junto con lo que vamos viendo, para que usted vea que lo que estamos predicando es lo que está allí en el texto. Leamos juntos y luego vamos a orar. Mateo 4, del 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Oremos. Bendito Dios, te agradecemos por esta preciosa reunión que estamos compartiendo, el haber podido exaltar tu nombre, haberte adorado por medio de las ofrendas, todas las actividades, Señor, que han sido preciosas para nuestra edificación y para tu gloria. Señor, te ruego ahora por la exposición bíblica, que nos ayudes a comprender las verdades universales que están en este texto, junto con sus implicaciones prácticas para nuestra vida, para que seamos persuadidos, al haberlo entendido, poder creerlas de todo corazón y ponerlas en práctica en nuestra vida diaria, de manera tal que podamos crecer. Ayúdame, Señor, a ser claro, preciso, sencillo, que puedas, Señor, a través de tu Espíritu Santo, obrar en mi vida para que pueda exponer con fidelidad tu palabra. Guíanos durante todo este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. El título del sermón es Nuestro tentado y victorioso Salvador. Dicen algunas personas por ahí que los momentos más peligrosos, tal vez, para que alguien tropiece, es luego de una gran victoria. Se aduce o se dice que esto es así, porque es normal que luego de alcanzar la gloria en algo, uno se puede llegar a relajar un poco y, por así decirlo, baje un poco la guardia. Ahora, esta idea o este pensamiento no es extraño entre los cristianos. Si usted busca en la Biblia va a encontrar ejemplos, varios ejemplos de creyentes que luego de transitar un tiempo breve de éxito espiritual, luego tal vez se encuentran tropezando con una tentación que los haga pecar. Así podemos encontrar en la Biblia y así también en la experiencia de muchos cristianos. Simplemente para recordar un ejemplo, un caso, bueno, podemos pensar, y usted puede leerlo si no se acuerda, sobre la historia de un hombre muy usado por Dios como fue el profeta Elías. Se nos cuenta, por ejemplo, allí en Primera de Reyes capítulo 18, sobre la confrontación que él tuvo con todos los profetas de Baal, que eran muchísimos. Fue en el Monte Carmelo donde el Señor da evidencia de ser el Dios verdadero y de que Elías era su profeta. Usted si ve la historia allí en capítulo 18, versículo 37 al 39, va a ver que fuego desciende del cielo y consume el holocausto que Elías había preparado, demostrando el poder de Dios. Solamente un poquito después, en respuesta también a las oraciones de Elías, el Señor envía lluvias luego de una terrible sequía de mucho tiempo. Es extraordinario porque así
cuando él clama, desciende fuego y luego un tiempito después clama y desciende lluvia. Todo respuesta de lo que él había clamado. Pero también vemos algo de lo que recién mencionaba. En medio de esta victoria, de tantas demostraciones poderosas de Dios, solo un día después, a causa de unas amenazas que él recibe, el profeta cae en la desesperación y le pide a Dios que le quite la vida. Es extraordinario. Un par de horas antes había estado siendo muy usado por Dios y ahora dice, no quiero seguir más, no quiero vivir, no quiero nada, Dios, ya está, no quiero seguir viviendo. No quiero que me use, ya está, ya se acabó. Qué terrible, ¿no? Así como tuvo una victoria gloriosa, también tropezó con una profunda aflicción al darle justamente cabida a las amenazas recibidas y en cierta manera vemos que estaba pecando, no obrando de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué menciono esto al empezar? Porque justamente el texto leído es lo que aconteció luego de un tiempo precioso el cual Jesús experimentó. Ya hemos visto la semana pasada respecto al bautismo de Juan, donde el Espíritu Santo empodera a Jesús, él es el que se bautiza, y vemos también que Dios Padre de una manera gloriosa lo identifica públicamente con las palabras. ¿Se acuerdan de Mateo 3:17? Este es mi Hijo amado en quien me complazco. La voz de Dios se escucha en ese momento, ¿no? Una situación preciosa, gloriosa. Ahora, qué hermoso, ¿no? Ese momento. Quizás tuviéramos dicho, bueno, después de todo eso que pasó, Mateo, ¿qué nos va a contar? Bueno, seguramente ahora va a aparecer un avance poderoso de Jesús para conquistar miles y miles de almas para el reino de Dios, después de que haya sido identificado por el Padre en ese momento. No, ahora, bueno, va a salir Jesús con todo. Bueno, no es lo que pasa, lo hemos leído recién, no es lo que acontece, al menos no todavía. Vemos a Jesús conquistando miles de almas y miles de almas para el reino de Dios. Lo que pasa, en todo caso, es algo tremendo. Ocurre una confrontación de Jesús directa con Satanás. Así lo vamos a ver y lo vamos a estudiar hoy. O sea que, pensando en lo que veíamos recién, luego del festejo, por así decirlo, al toque viene una lucha, un combate. El diablo iba a buscar la forma de querer hacer tropezar a Jesús. ¿Con qué propósito? Que el plan de Dios no se cumpliera. Pero como vamos a ver, no pudo conseguirlo. Vamos a ver con claridad que Jesús no va a tropezar en medio de las tentaciones que el diablo le va a plantear. El Señor no estaba dispuesto a transigir ante los ataques satánicos. Se opondrá a ellos y los va a vencer. Y con esto, sobre todo, lo que va a demostrar es que realmente Él es el Mesías. Eso es lo que está queriendo identificar. ¿Se acuerdan que es prácticamente, como dijimos, el gran propósito de todo el Evangelio según Mateo? Lo que Mateo quiere hacer es mostrar que Jesús es el Mesías, es el enviado de Dios, el heredero al trono, el legítimo heredero, aquel que viene a reinar. Entonces eso es lo que va a demostrar también por medio de este pasaje. Él es el enviado de Dios para salvarnos, aquel nuevo representante, el cual nos llevaría a Dios por medio de su obediencia perfecta. Pero antes de llevarnos a la gloria, para ser en todo como nosotros, tendría que ser tentados a semejanza nuestra, pero a diferencia de nosotros, Él no pecará. Jesús es entonces, como dice nuestro título, nuestro tentado y victorioso Salvador. Triunfará donde todos fallaron. Y eso lo ratificará, como el apóstol nos viene enseñando, como el único Rey y Redentor de nuestras vidas. De eso es lo que vamos a hablar en esta tarde. La audiencia original necesitaba reflexionar en esto para seguir confiando en Jesús, pero también, como vamos a ver, para imitar su ejemplo en medio de las propias luchas y tentaciones que seguramente, como nosotros en este tiempo, estaban afrontando a causa de seguir fieles al Señor. Por lo tanto, te animo a seguirme con atención porque estoy seguro de que este sermón puede ser de mucha edificación para tu vida. El tema del sermón es el siguiente: las victorias de Jesús sobre las tentaciones ratifican que es el Mesías. Repito, las victorias de Jesús sobre las tentaciones ratifican que Él es el Mesías. ¿Cuáles fueron esas victorias? El pasaje presenta 3. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Se va entendiendo?
Allá en el fondo, ¿bien? ¿Nairobi está tranquila? Muy bien, vengo despacito para no despertarla. Vamos a ver entonces la primera de estas victorias. ¿Cuál es la primera victoria? Que Jesús no estimó sus propios deseos por sobre la voluntad de Dios. Esta es la primera victoria. Él no estimó sus propios deseos por sobre la voluntad de Dios. El texto, como recién adelantaba, arranca relatando los acontecimientos luego del bautismo de Jesús. Dice versículo 1 nuevamente: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El apóstol quiere dar a entender con el entonces, y como comienza, que casi inmediatamente después del bautismo es que pasa esto que aquí se nos cuenta. Uno de los testimonios que presentó en el pasaje anterior era que luego de ser bautizado Jesús, el Espíritu descendió como paloma y vino sobre él. ¿Se acuerdan? Mateo capítulo 3, versículo 16. En su momento vimos que esto resaltaba la realidad de que a partir de ese momento el Espíritu Santo empoderó al Señor de manera especial para capacitarlo en la tarea más importante de todas, que era salvar a los pecadores. Ahora, en su estado también dijimos de humillación, él necesitaba el poder de lo alto para poder cumplir eficazmente con la obra que le fue encomendada por el Padre. Todo eso ya lo he explicado la semana pasada. Bueno, habiendo entendido eso, de acuerdo a esa realidad, es que ahora él, bajo el control de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, se nos indica entonces aquí el texto que fue llevado por el Espíritu al desierto. El Espíritu estaba controlando la vida de Jesús, entonces lo lleva al desierto. ¿Cuál era el propósito? Dice el texto, el ser tentado por el diablo. Es importante reflexionar un momento sobre este asunto de tentar o sobre este término. El término tentar en el original, la palabra peirazo, da la idea de probar a alguien, que de acuerdo al contexto puede tratarse de una prueba positiva o negativa. Por eso en las versiones en nuestro idioma, en ocasiones los traductores lo traducen como probar, cuando es positivo generalmente, y en ocasiones cuando es negativo lo traducen como tentar. Pero en sí la palabra en el original es la misma, digamos, tiene un sentido neutro y como hoy nos hablaba en la escuela bíblica también algo similar. De acuerdo al contexto se puede entender como una prueba negativa o como positiva. En nuestro texto en particular, todas las veces que aparece se usó tentar, lo cual es correcto, porque se trata siempre del accionar del diablo tratando de arrastrar a Jesús hacia lo malo. Por eso digamos que es una prueba negativa. Él intenta llevar a Jesús a lo malo. Por eso era tan importante la obra del Espíritu sobre la vida de Cristo, ya que lo iba a asistir para que él pudiera resistir cada embate del enemigo. Pero se nos cuenta también algo igual de importante. Durante este tiempo de soledad en el desierto, Jesús estuvo preparando espiritualmente para esta batalla contra Satanás tan dura. ¿Cómo es que se preparaba? Bueno, el texto resalta que él ayunó por 40 días y 40 noches. En estos días de prueba, el Señor se dispuso para un tiempo de comunión especial con el Padre. Un comentarista bíblico resalta lo siguiente, dice: antes que los 3 fuertes esfuerzos de tentación se dirigieran a Jesús, él había ayunado 40 días y 40 noches. No se nos dice qué hizo durante ese periodo, pero sin duda pasó la mayor parte del tiempo en comunión con su Padre Celestial. Entre su bautismo y las tentaciones, quizás necesitó una preparación especial de estar totalmente a solas y sin distracciones con su Padre. Incluso en su humanidad perfecta, Jesús necesitaba tiempo para pensar y orar como todos debemos hacer, dice aquí este comentarista. Pero hay algo más que se detalla. Luego de estar, dice, 40 días y 40 noches de ayuno, dice que él tuvo hambre. Pareciera una obviedad esto, ¿no? ¿Qué persona no sentiría lo mismo? Bueno, 40 horas yo pasaría y ya tendría hambre, ¿no? Pero bueno, aquí habla de 40 días y 40 noches, mucho tiempo, lo cual es obvio entonces. Pero justamente Mateo lo aclara para que no haya malos pensamientos respecto a este relato. Este detalle de que tuvo hambre es una evidencia muy fuerte de que la historia no fue inventada por los apóstoles o por la iglesia.
Casi todo lo escrito por aquellos tiempos y también en otras épocas, en las religiones y cultos falsos se caracteriza por la exageración y la dramatización de hechos relacionados con la vida de los fundadores o líderes prominentes. Usted sabe, las historias a veces que se cuentan de aquel entonces son completamente exageradas y uno sabe que no están siendo muy del todo ciertas, hay mucha exageración. Incluso los historiadores muchas veces aquel tiempo a veces exageraban las situaciones para dar ciertos énfasis personales a las historias. ¿Está bien? Usted conoce un poco de esto. Le ha pasado seguramente en la primaria, cuando usted ha estudiado, por ejemplo, la vida de San Martín, siempre que nos muestran a San Martín cruzando en un caballo blanco impecable, pero ¿por qué nos cuentan? Bueno, exageran un poco, sabemos después, en la secundaria después nos enteramos que no era tan así, pero no importa, el punto es que así es como muchas veces se relata. Bueno, aquí por el contrario, podemos ver que hasta los eventos más sorprendentes testificados en los evangelios, hablando acerca de Jesús, se informan con moderación y sencillez, reflejando con esto que eran auténticos. Simplemente piense usted un momento. ¿Se acuerda cuando cuenta a Jesús caminando por el agua? ¿Qué dice? Y de repente Jesús caminando por el agua, como al pasar lo dice. ¿Por qué? Porque no es el punto querer exagerar, sino relatar y testimoniar las cosas tal cual pasaron. Pero hay un asunto también que el hambre de Jesús en ese momento nos hace considerar. Sabemos incluso por experiencia propia que cuando estamos un tiempo sin alimentarnos nos sentimos debilitados físicamente, además de flaquear en nuestra resistencia moral y espiritual. Seamos honestos, a veces no tenemos que hacer alguna dieta y ya nos ponemos medio fastidiosos, no nos gusta, no nos sentimos medio debilitados, ¿no? Ya un ratito sin comer ya estamos, no puedo más, ¿no? Y si, bueno, solamente 2 o 3 horas que no comiste, no es nada, ¿no? Si, a veces te pasa, tienes que hacerte un estudio, ¿no? Y estamos medio débiles, ¿no? Bueno, aquí vemos algo de esto, imagínense que son 40 días. Por lo que, entonces, pensando en esto, que realmente fue así, buscar la comunión con Dios se volvía imprescindible para que Jesús pudiera soportar adecuadamente las tentaciones que el diablo iba a presentarle. Un erudito de Mateo indica lo siguiente: cuando estamos cansados, hambrientos o enfermos, por lo general nos preocupamos menos por otras necesidades y peligros y tendemos a ser sensibles a cualquier cosa que podría proporcionar alivio a nuestra angustia actual. Por tanto, Satanás generalmente ataca con más fiereza en tales momentos de debilidad y de estar desprevenidos. Las tentaciones que se han anticipado, de las que nos hemos guardado y por las que hemos orado, tienen muy poco poder para dañarnos, ¿verdad? Jesús nos advierte, ¿se acuerda en Marcos 14:38? Velad y orad para que no entréis en tentación. Continúa este erudito diciendo, la victoria sobre la tentación viene de estar constantemente preparados contra ella, lo que a su vez viene al confiar constantemente en el Señor. Aunque había ayunado por más de un mes, Jesús no estaba menos alerta al peligro espiritual. Debido a que había pasado tiempo en comunión con su Padre, ni en sus momentos de mayor debilidad física permitió que Satanás ganara algún punto de apoyo. Finalmente dice este erudito, los relatos en Marcos 1:13 y Lucas 4:2 parecen indicar que de alguna manera Jesús fue tentado a lo largo de su estadía en el desierto. Es posible que la estrategia del diablo fuera a agotar poco a poco al Señor antes de confrontarlo con las 3 grandes tentaciones que se narran específicamente en el pasaje de Mateo. Pero Jesús no cedió ante su adversario ni siquiera en el punto más leve. Fue entonces, luego de estos días de ayuno, cuando Jesús sintió mayor necesidad de comer, que el diablo se le presenta para probarlo, como leemos aquí, versículo 3. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Sabemos por el contexto del pasaje que quien se presentó delante de Jesús fue el mismísimo diablo. La identificación que hace Mateo de él es muy precisa. Es un ser tan malvado que una de sus mayores tareas se centra en tentar, procurando despedazar y destruir todo lo bueno que Dios ha hecho. Por eso es llamado aquí adecuadamente el tentador.
Hará siempre lo posible por obstaculizar el avance del reino de los cielos. Y en este caso estaba más que interesado en poder atacar de la forma que fuera justamente el plan redentor divino, y por eso él mismo se centra en ir a confrontar a Jesús. Otro asunto importante que vemos aquí es no dejar de notar que la tentación no nació del interior de Cristo. Él era sin pecado y por lo tanto carente de una concupiscencia pecaminosa, que se trata del deseo interno que cada ser humano caído tiene, que le hace ver al pecado como algo atractivo. Ya en su momento un poco nos explicó esto Nicolás en Santiago capítulo 1 versículo 14. Allí dice Santiago, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Jesús, habiendo nacido de forma milagrosa, no tenía la misma condición que el resto de los seres humanos. Por lo tanto, como indica aquí viene el relato, la tentación, dice, vino del diablo, o sea, de algo externo a la vida de Cristo. Él solamente tuvo hambre, lo cual es algo normal para una persona que ayune tanto tiempo, y Satanás es el que aprovecha esa habilidad propia del cuerpo humano para presentar una tentación a Jesús. Él le dice, ya que eres hijo de Dios, dile a estas piedras que están a tu alrededor que se conviertan en pan. La pregunta que nos hacemos al pensar esto, ¿de qué se trató esta primera prueba? Pensemos en lo siguiente, recordemos algo anterior. En el bautismo se oyó la voz del Padre identificando a Jesús diciendo, este es mi Hijo amado. Y ahora, ¿qué es lo primero que le dice? Si eres hijo de Dios, si eres hijo. Pareciera que Satanás de forma maliciosa toma esta declaración del Padre para tratar, como diríamos nosotros, hacerle pisar el palito a Jesús. Le estaría diciendo algo así, miren, Jesús, es claro que sos el Hijo de Dios. Dios Padre así te identificó. Bueno, ya que sos Dios, si tenés hambre, entonces decile a estas piedras que se conviertan en pan. Así vas a saciar tu hambre. ¿Acaso está mal que uses tu poder divino para llenarte la panza? ¿No sos igual acaso que el Padre como para hacer lo que quieras? Hasta acá el Padre no te ha provisto de nada para saciar tu hambre, incluso cuando Él dijo que te ama. Por lo tanto, no está mal si te cortás solo y usás un poco de tu poder divino para alimentarte. Esa sería, por así decirlo, esta tentación. El diablo, que sabemos que es un mentiroso, usa una estrategia propia de su carácter maligno. Él mezcla medias verdades con mentiras, haciendo que entonces su discurso suene bien. Aunque sepamos que atrás, ¿no?, hay un engaño encubierto que busca hacer tropezar al que es tentado. Él nunca te va a decir probablemente una mentira completa, porque si no es muy obvio. Va a querer disfrazarte esa mentira con un poco de verdad. A ver, es cierto que Jesús es el Hijo de Dios. Era correcta la identificación de la voz de los cielos en cuanto a eso. Incluso es cierto que Él es coigual con el Padre en cuanto a poder y autoridad. Incluso Él es completamente libre de hacer lo que quiera, porque eso justamente es un atributo de Dios, el ser libre. Como nos dice Salmo 115:3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Dios es completamente libre de hacer lo que quiera, como Él quiera. Pero hay una cuestión igual de importante. Como vimos la semana pasada, en su humillación, vimos y lo vimos con claridad y acá lo estamos viendo de vuelta. Jesús, dijimos que Él definió no usar o no hacer un uso autónomo de sus prerrogativas divinas, sino que Él voluntariamente decidió someterse en todo a la voluntad del Padre. ¿Se acuerdan? Eso lo hizo en su humillación, en el tiempo que Él estuvo desde su encarnación hasta que Él volvió a la gloria. En un sentido, claramente, Él seguía siendo libre de hacer lo que quería. Pero lo que quiso, mientras estuvo en el mundo, era obedecer en todo lo que el Padre requiriera. No por eso dejó de ser libre, porque Él libremente decidió hacer eso. Y Él así lo dice y lo aclara en Juan capítulo 6, versículo 38. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Nuevamente, no que Él dejaba de ser libre, Él decide hacerlo. En su libertad, como Dios, Él decide someterse a Dios Padre. Ahora, es claro también, aunque el texto no lo diga de manera directa, que la voluntad de Dios no era que Jesús usara su poder divino para convertir en ese momento piedras en pan. No porque eso estuviera mal en sí mismo. De hecho, si usted recuerda,
vamos a verlo más adelante, él en otro momento va a hacer un milagro con comida, pero era en ese momento, en este momento no. ¿Por qué? Porque él, Dios, iba a proveer el alimento necesario para su hijo en el momento indicado de otra manera. De hecho, lo vamos a ver al final del pasaje, que allí al final Dios va a obrar y va a asistir a su hijo, pero todavía no era el momento y no era de la manera que estaba en ese momento diciéndole el diablo que lo hiciera. La idea de llevar a cabo este milagro en ese instante no nació de la mente de Dios, sino del diablo, de las acechanzas del diablo. Él quería hacer que Cristo peque poniendo sus propios deseos por sobre la voluntad del Padre, que diga, no importa que no sea la voluntad de Dios que yo haga, lo voy a hacer igual porque, bueno, tengo hambre. Esta era la esencia de esta primera tentación, entonces, en definitiva. Jesús haría las cosas de acuerdo a lo que Él quería o de acuerdo a lo que su Padre deseaba. Este es el meollo de esta primera tentación. Vas a hacer las cosas porque, bueno, querés hacer esto, porque, bueno, es tu deseo, o vas a cumplir la voluntad de Dios. Bueno, el apóstol Mateo nos da la respuesta a continuación, versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor responde al diablo, pero al igual que como va a ser con el resto de la prueba, siempre utilizando las Escrituras, vamos a ver que siempre responde con la Escritura. Aquí lo que él hace es citar el pasaje de Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Podemos leerlo, dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber, y aquí viene la cita, que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Allí en esa ocasión, en Deuteronomio, Moisés le recuerda a Israel acerca de la provisión de Dios. Les hace notar a aquellos que habían de poseer la tierra prometida que todo lo que les aconteció, tanto a ellos como a sus padres en el desierto, había sido usado por Dios para probarlos. Si usted lee el versículo anterior de Deuteronomio capítulo 8, dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Para qué lo hizo? Para que se dieran cuenta, tal como resaltaba en el siguiente versículo de este texto, que en todo lo que había pasado pudieron seguir adelante no por ser más o menos fuertes, sino porque Dios siempre le proveyó de todo lo que requerían. Incluso al punto de haberles dado el maná, un alimento hasta allí desconocido por ellos y que de manera prodigiosa durante todo el tiempo de su peregrinaje siempre estuvo para ellos. ¿Cuál era la enseñanza que yacía allí en Deuteronomio? Que la esperanza de ellos iba más allá de lo material, que debían entender que el hombre no solo vive de pan, que más valioso que la comida para vivir eran las palabras que salían de la boca de Dios. Y que eso claramente quedaba demostrado en que incluso para un tema tan importante o tan complicado como puede ser a nuestra vista, que es saciar el hambre de toda una nación entera, a Dios no le costó mucho más que hacer llover pan del cielo. Por ende, lo que estaba dando a entender aquí como concepto era que lo más importante no era preocuparse o desconfiar de la provisión de Dios, sino sobre todo lo que hay que preocuparse es por obedecer la voz de Dios. Ese era el punto de la situación. Que no debería preocuparse a su pueblo por qué va a comer. Después Jesús lo va a seguir desarrollando, pero la idea es no preocuparse por qué van a comer o qué van a beber, sino sobre todo preocuparse por obedecer la voz de Dios. Eso es realmente lo importante. Con eso en mente, que entonces Jesús le refuta al diablo. Le indica que más importante que suplir en ese momento sus necesidades personales era confiar y esperar en Dios. Era hacer caso a la voluntad de Dios. Por lo tanto, si bien el pan era necesario para saciar su hambre, más importante era no poner ese deseo
por sobre la voluntad de Dios. Incluso, aunque todavía hasta ahí el Padre no hubiera suplido esa necesidad, el Padre era igual de digno de ser obedecido. Aunque no me diera todavía pan, y aunque tenga hambre, no importa, voy a seguir obedeciendo la voluntad de Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino sobre todas las cosas, sobre lo que sale de la boca de Dios. Eso es lo más importante. Como resalta un comentarista, Jesús declaró entonces que es mejor obedecer y depender de Dios, es decir, esperar en su provisión en lugar de buscar satisfacción para nosotros mismos cuando creemos necesitarla y en la manera que a nosotros nos parece apropiada. Esta fue la primera victoria, de acuerdo a este pasaje, que ratifica a Jesús como Mesías, que Él no estimó sus propios deseos por sobre la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué es lo que esta sección tenía para enseñar a la audiencia original? Bueno, que para ser nuestro representante, Jesús tenía que pasar por las mismas clases de pruebas que el resto de la humanidad, pero a diferencia nuestra, no fallar. Solo así podría ser ese perfecto representante. Por lo que sabemos, al mismo Adán no pudo vencer en esto. Cuando a Adán se le presentó o se le planteó el hecho de hacer las cosas a su manera y no de acuerdo a la voluntad de Dios, él accedió y por lo tanto cayó en la trampa de Satanás. Y como podemos ver por Romanos capítulo 5, versículo 12, en su caída toda la raza humana cayó con él. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Él fue el primer representante. En su falla fallamos todos. Pero con Jesús, hermanos, no fue así. Él no cedió jamás. Cumplió toda justicia, haciendo lo correcto, que era lo que el Padre quisiera durante todos sus días en la tierra. Y así entonces, hermanos, Él puede ser el Salvador perfecto. Para entender esto, a ver, ningún otro líder, el que sea que se te ocurra en tu mente de cualquier momento de la historia, pasado, presente o futuro, líder político, religioso, por más fuerte, más poderoso o más santo que se considere, jamás podrá cumplir con este reto. Porque todos, tarde o temprano, fallan, por más que tengan poder, por más que tengan toda la capacidad de ser sabio y de conocimiento, todos fallan poniendo sus propios deseos, anhelos y sueños personales por sobre lo que Dios quiere. Nadie tiene la capacidad suficiente de resistir durante toda su vida esta tentación de poner a la voluntad de Dios primero que los propios deseos de uno. Y sabemos que esto le acontece no solo a los grandes líderes religiosos y poderosos o a los grandes siervos y hombres de Dios. Lo sabemos por experiencia propia, porque nosotros en muchísimas ocasiones ponemos primero nuestros propios deseos por sobre la voluntad de Dios y hacemos de acuerdo a nuestros propios deseos, incluso desobedeciendo a la voluntad de Dios. Pero Jesús, lleno del Espíritu Santo, Él sí lo logró. Y por eso es que por medio de su justicia perfecta, solo por la fe, Él nos puede llevar a la gloria. Romanos capítulo 5, versículo 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Hermano, gloria a Dios por Jesucristo, nuestro Mesías Salvador. Por otra parte, el ejemplo de Jesús evidentemente tenía mucho que instruir también a la audiencia original, así como nosotros. Es común, hermanos, que en momentos cuando las cosas no salen como esperábamos, el sentirnos tentados a no esperar en Dios
y buscar una alternativa fuera de su voluntad para alcanzar lo que tanto deseamos, está ahí presente esa tentación. Y tristemente, como recién decía, en muchas ocasiones los creyentes ceden a esta tentación y pecan. Lo hacen. Y lo más terrible, diría yo, es que incluso a veces la justificación que algunas elaboran es, bueno, lo que pasa es que Jesús no sabe lo que es pasar una prueba grande, porque si bien Él es hombre, Él es Dios y Él es impecable. Entonces Él no entiende lo que a mí me está pasando, pastor. Por eso Él no entiende lo que estoy sufriendo y por eso he caído y he fallado. No me va a entender, porque Él es Dios. Qué error que es pensar así. Hace un ratito el pastor Isaías nos recordaba esto, pero volvemos a verlo. Si bien es cierto que Jesús no podía pecar porque era Dios, Él no pecó a causa de ser Dios. Sus luchas durante su humillación las soportó sin hacer uso de sus prerrogativas divinas, sino solamente por medio del poder del Espíritu Santo y en dependencia de Dios. ¿Por qué tenía que ser así? Porque solo así podía ser nuestro representante. Ahora, si esto es así, si Él experimentó sobre su propia humanidad todo el peso de la tentación y como sabemos siempre venció, la pregunta es, ¿quién más que aquel que soportó sobre sí mismo toda tentación hasta lo sumo y venció sin doblegarse sabe entonces mejor que nadie lo que es el peso de la prueba? Cuando vos decís, Dios no me entiende, yo te digo, sí te entiende. Porque Él sabe mejor que vos incluso lo que es el peso de la prueba, porque vos a mitad de camino en muchas tentaciones caíste, pero Él siguió siempre adelante. Por eso sabe lo que es el peso de la prueba, sabe lo que es ser tentado más que cualquiera de ninguno de nosotros, porque siempre llevó las tentaciones al máximo, venciendo en cada ocasión. Y por eso es que te pido que comprenda que Él sí te entiende. Y en su misericordia, Él está dispuesto a ayudarnos cuando en medio de la tentación vos y yo recurramos a su auxilio. Porque Él nos entiende y es misericordioso. Cuando vamos a Él, Él puede ayudarnos. No digamos, esta prueba es demasiado imposible. No es demasiado imposible, el problema es que somos necios y nosotros lo hacemos a nuestra manera. 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y la idea es que no sea general a todas las personas, pero fiel es Dios que nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. Y luego, como recién cantábamos en cuanto a Jesús, como aquel que nos puede ayudar, en Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por lo tanto, dice el autor de Hebreos en versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La siguiente victoria de Jesús fue que Él no probó maliciosamente a Dios. El pasaje prosigue presentando la acción del diablo luego de que Jesús le respondiera lo anterior. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedras. No sabemos cómo fue, no vamos a entender eso, pero de alguna manera el diablo llevó a Jesús a la santa ciudad, o sea, a Jerusalén, y lo puso en el pináculo del templo. Hay muchas opiniones sobre dónde era el pináculo del templo. Bueno, no hay certeza de cuál era ese punto del templo, no se sabe con completa certeza, pero sí se estima que se trataba de un sitio muy alto dentro del templo y del cual probablemente si Jesús se arrojaba,
la mayoría de las personas que estaban en el templo lo iban a ver en el momento que él se tirara. Ahora, ¿de qué costaba esta segunda tentación? El diablo, utilizando un texto de las Escrituras, busca nuevamente probar a Jesús, pero ahora de una forma diferente. Primero vuelve a usar la misma referencia que antes, si sos hijo de Dios. En este caso pidiéndole que se tire de lo alto, asegurando por medio del texto que el diablo cita, Salmos 91, 11 y 12, que el Padre acudiría para salvarlo de forma milagrosa. ¿Cómo no te va a auxiliar si vos sos su hijo amado? Nuevamente aquí se tiende una trampa. Es claro que Jesús es el Hijo. Es claro que Dios Padre amaba a su Hijo. Pero en este caso aquí la prueba es diferente a la anterior. Así como antes el asunto era tratar de llevar a que, a causa de la supuesta falta de provisión divina, Jesús utilizara su propio poder para suplir la atención o la falta de atención del Padre en esa necesidad, en este caso el foco era crear la necesidad. Antes había una necesidad, parecía que el Padre no estaba supliendo, entonces vos suplila. Ahora le dice, creemos la necesidad para que entonces así lo forcemos al Padre a que tenga que actuar. No había necesidad ahí. La necesidad la estaba creando Jesús si él se tiraba hacia abajo. Es como que el diablo le estuviera diciendo algo así. Es claro por la Biblia que a los justos Dios los guarda, incluso enviando ángeles que los sostengan para que no tropiecen. Entonces, siendo hijo, si vos te arrojaras, el Padre va a tener que socorrerte. Si no estás dispuesto a usar tu propio poder divino para ayudarte, deja que tu Padre use su poder para ayudarte a vos. Si no vas a actuar independientemente del Padre, deja que el Padre actúe. Dale la posibilidad de que cumpla con esta cita de la Escritura que te acabo de mencionar. Y así incluso todos en el templo van a comprobar que Dios está con vos y que no sos un impostor sino el verdadero Mesías. ¿Se imaginan? Si se tira y de alguna manera los ángeles lo frenan, ¿qué van a decir? Este es el Mesías. ¿Cuál es el meollo de esta segunda tentación? La pregunta es, ¿por qué no poner a prueba al Padre? Bueno, vamos a ver cuál es la respuesta de Jesús. Nuevamente es contundente. Jesús le dice, versículo 7, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Él cita el pasaje de Deuteronomio 6 y 6, fijando con claridad un mandato que él de ninguna manera podía romper. No es adecuado tentar a Dios, tal como lo hicieron los israelitas en el desierto. Deuteronomio 6 y 6 dice justamente la cita, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. ¿Dónde es eso? Bueno, en esa ocasión en Masá, el pueblo se quejó ante Moisés y murmuró contra Dios. En vez de confiar en él, a modo de desafío, el pueblo dijo, ¿está Dios con nosotros? ¿Sí o no? Así dice, fíjense. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Por lo tanto acá, si vemos, notamos, hay otro nuevo contraste. Así como anteriormente pensamos en Adán y cómo Adán falló, en este caso la alusión es hacia el pueblo de Dios que Dios había amado y escogido. Ese pueblo, Israel, falló tentando a Dios. Pero nuevamente, donde ellos pecaron, Jesús no lo hizo. Él no estaba dispuesto a transigir ante la trampa de Satanás. Y al menos se me ocurren pensar en dos razones de peso. Primero, porque tentar a Dios es pecado de incredulidad. Es desconfiar de Él. Hermanos, Dios no necesita demostrar a nadie lo que es, y mucho menos cuando se lo desafía. Jesús no estaba dispuesto a aceptar eso, y evidentemente nosotros tampoco deberíamos aceptarlo. Dios no te tiene que demostrar nada. Él es Dios, creas o no creas en Él, confíes o no confíes en Él, Él sigue siendo Dios. Él no vive porque vos así lo creas. Él vive porque Él es Dios. Y segundo, porque si bien podía sonar interesante la propuesta de Satanás respecto a que una demostración así del cuidado de Dios podría tal vez llevar a que muchos
reconocieran a Jesús como el Mesías, realmente no valía la pena estimar la opinión de los hombres por sobre la voluntad de Dios. Dice, bueno, para hacer este bien de que la gente piense mejor, entonces, bueno, no importa la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios va y es más importante que la opinión que las personas tengan. Incluso, siendo honestos, ni siquiera que Jesús hiciera eso y la gente lo viera, iba a asegurar nada. Porque miren, hermanos, si usted lee los evangelios va a encontrar que a pesar de las tantas manifestaciones y hechos portentosos que Jesús realizó durante su ministerio, al final del tiempo, esa gente que en su momento victoriaba cuando Él llega a Jerusalén, un tiempo después estaba pidiendo que lo maten. Y eso no es diferente a otra historia del pasado. Hermano, ¿quién puede negar que Israel bajo la guía de Moisés vio terribles hechos gloriosos del poder de Dios? Usted puede leer e encontrar en Éxodo la manifestación del poder de Dios sacando a Israel de Egipto. Fue terrible. Pero así todo, esa generación primera que salió de Egipto no entró a la tierra prometida, quedó en el desierto. ¿A causa de qué? Lo hemos visto, ¿se acuerdan? En Hebreos capítulo 3, versículo 19. Ellos no pudieron entrar a la tierra a causa de su incredulidad. Entonces, los hechos gloriosos no aseguran que las personas crean o no crean. Claramente aquí vemos que no. Jesús tenía bien en claro todo esto y por eso Él toma la decisión correcta. No va a probar a Dios de esa manera. Esta es la segunda victoria de Jesús sobre las tentaciones que ratifican que Él es el Mesías. Es que Él no probó maliciosamente a Dios, no lo tentó de ninguna manera pecaminosa. Evidentemente, esta actitud del Señor tenía que llevar a la reflexión, a la audiencia original, así como nosotros. Es triste ver, hermanos, que muchos creyentes, cuando las cosas no salen como esperan, empiezan a desconfiar de Dios. Se hacen en cierta manera la misma pregunta que el pueblo de Israel, aunque tal vez no lo digan abiertamente porque va a quedar mal. Se dicen a sí mismos, Dios está conmigo. Cuando están mal, ¿no? Cuando están pasando las cosas que no salen como quieren. Dios está conmigo. Y si es así que Dios está conmigo, ¿por qué la situación no cambia? No puede ser. Si Él está conmigo, no tendría que ser así, tendría que ser de esta manera. Si Dios está conmigo, no podría venir esta enfermedad. Si Dios está conmigo, no podría estar pasando este problema. Porque Dios está conmigo. Tiene que cambiar la situación, Dios. Quizá uno no lo dice de manera abierta, pero lo piensa en nuestra mente y nuestro corazón se queja contra Dios. Hermano, déjame decirte que eso que así te relato, tal vez crudamente, está muy mal, hermano. Debería darnos vergüenza realmente como cristianos desconfiar de la benevolencia o del poder de Dios. O querer incluso manipularla de alguna manera para que Él nos pruebe su bondad. Como decir, bueno, si tal vez Dios cambiase esto ahí, yo de alguna manera voy a estar mejor. ¿Qué es eso? De querer probar que Dios me demuestre su bondad. Es claro también, hermanos, que de acuerdo a este concepto, el movimiento carismático actual de decretar u ordenar es abominable delante de Dios, porque no tiene nada que ver justamente con el hecho de forzar a Dios a mostrar algo, como si Él nos debiera algo. Hermanos, entendamos, Él no nos tiene que probar nada a nosotros. Él ya demostró que está con nosotros y que todo lo que hace, aunque a veces no nos guste lo que nos pasa, es para nuestro bien. Él nos ha demostrado ya que nos ama. ¿Cómo lo sabemos? Envió a su Hijo. Romanos 5:8. Mas Dios
muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué mayor demostración tendría que darnos? ¿Qué más tendría que hacer? Además, la actitud de Jesús también demuestra que Él es el Mesías, fiel Salvador y único representante del Padre. Él triunfó, hermanos, nuevamente, donde toda la humanidad falló. No hay nadie que pueda decir que siempre haya confiado en Dios y que no haya tenido un momento de incredulidad, pero Él sí se guardó de pecar. Y por medio de la demostración de su fidelidad perfecta, es digno de nuestra confianza, hermano. Pero como hace un ratito decía aquí también, su ejemplo nos da claramente un camino al cual debemos imitar. Un predicador, usando esta porción, expresó la siguiente implicancia para nuestra vida. Me pareció muy interesante. Fíjense, haber probado al Padre poniéndolo bajo presión para proveer por medios extraordinarios, especialmente un medio de la propia elección de Jesús, habría sido para el Hijo poner su juicio y su voluntad por encima de los del Padre, lo cual Él nunca haría. También habría cuestionado la misericordia o la misericordiosa providencia y amor del Padre. Lo que dice este predicador, ¿cuánto más debemos nosotros, simples criaturas tan imperfectas, nunca colocar nuestra voluntad o nuestro juicio por sobre los de Dios? Vivir de manera imprudente y sin cuidado, y luego esperar que Dios nos rescate cuando nos metemos en problemas, es abusar de su gracia. A menudo, aquellos que voluntariamente se meten en el camino del peligro y la tentación, terminan culpando a Dios cuando la insensatez que han tenido produce algún daño. Finalmente dice este predicador, nuestra necesidad no es probar la fidelidad de Dios, sino demostrar la nuestra, confiando en Él para determinar y suministrar nuestras necesidades según su propia voluntad. Consideremos esto, por favor, iglesia, para guardarnos de pecar. Finalmente, la tercera victoria de Jesús es que Él no buscó una alternativa al plan de Dios. Luego de la respuesta de Jesús, Satanás nuevamente lo llevó a otro sitio. Versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. No hay certeza absoluta sobre cuál es el monte tan alto al que el diablo lo lleva. Pero probablemente más allá de la ubicación geográfica, lo que aconteció en ese momento habrá sido una visión general de los imperios de aquel entonces, junto con la magnificencia que había en cada uno de ellos. Me imagino desde las glorias de Egipto con sus pirámides y con todos sus tesoros, pasando por Roma y todo el esplendor de su poder que extendía en gran parte del mundo conocido. También a Jesús se le habrá mostrado Atenas, grandiosa, la populosa Corinto y obviamente la maravillosa Jerusalén, la ciudad del rey David. Esto y mucho más seguramente pasó en la vista del Señor en ese momento, lo que aquí dice el pasaje, se le fue mostrando los diferentes reinos y su gloria. Ahora, a partir de hacerle esta presentación es que el diablo le dice, todo esto te lo puedo dar ya mismo, si postrado me adorás. Ahora, pensemos un momento en la situación para poder comprender la prueba. Aunque en esta ocasión el diablo ya no utiliza de forma explícita, si eres hijo de Dios, ya queda sobreentendido. Eso lleva a un concepto claro, si Jesús es el Hijo de Dios, Él es el Mesías y el Rey sobre todo, como así el Padre lo había expresado. Por lo que entonces la expresión de Satanás es, ¿por qué tenés que esperar por lo que legítimamente te corresponde? ¿Mereces tenerlo ahora mismo? ¿Por qué vas a someterte como siervo cuando ya podrías estar sentado en el trono como rey? Básicamente no te estoy ofreciendo nada fuera de lo que ya el mismo Padre te prometió. Ahora, ¿cuál era la trampa aquí? Que el diablo le estaba ofreciendo el mundo a Jesús, pero no de acuerdo a los propósitos de Dios, sino de acuerdo a sus propios propósitos malvados. O sea, lo que el Padre le prometió a Jesús en virtud de su obediencia perfecta, Satanás se lo quería dar, pero a partir de desobedecer al Padre. En lugar de que el Hijo soportara el camino doloroso, duro y humillante de la cruz,
para obtener la herencia gloriosa que recibiría de manera consumada al final de los tiempos, la propuesta del diablo para Jesús es que obtuviera todo eso sin tener que pasar por la aflicción y por el tormento de la cruz. Sin tener que pasar por todo eso, te puedo dar lo mismo. Pero, como es un engañador, ponía una pequeña cláusula, que primero Jesús se postrara y lo adorara. No tenés que pasar por todo eso para obtener esto. Lo tenés ahora mismo, pero tenés que postrarte y adorarme. Bueno, la respuesta de Jesús nuevamente fue determinante. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. El Señor cierra esta confrontación dándole un golpe final, por así decirlo, al diablo. Le ordena al diablo: vete, Satanás, porque está escrito, y no lo pienso desobedecer, solo al Señor adorarás y al solo servirás. Jesús cita el pasaje de Deuteronomio 6:13, dejando en claro dos cuestiones centrales por lo que la propuesta que se le hace no son adecuadas para él. Primero, porque hay una realidad insoslayable: solo Dios es digno de adoración, nadie fuera de él, por lo que la cláusula que se le había puesto era absurda. Jamás Jesús iba a inclinarse ante alguien que no fuera Dios. ¿Por qué? Porque eso sería idolatría. Pero segundo, el Señor ya había tomado voluntariamente una decisión y no la iba a cambiar de ninguna manera. Él iba a seguir al pie de la letra el plan del Padre, que consistía en transitar la senda de la aflicción, del dolor y de su propia muerte. No se iba a desviar. La gloria iba a venir, claro que sí, pero después de la cruz. Cuando él responde eso, el combate ya había sido ganado de manera perfecta. No había nada más que hablar. La tercera victoria de Jesús, que demuestra que es el Mesías, fue que no buscó una alternativa al plan de Dios. Ningún atajo, ninguna desviación del plan. Todo lo que estaba planificado era perfecto como para ser obedecido, porque provenía de la sabiduría del Padre y porque aunque incluyera en ese momento un dolor temporal, al final iba a traer un desenlace glorioso. Finalmente el apóstol relata qué ocurrió luego de la respuesta de Jesús. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Satanás entendió que ya era suficiente por el momento y por eso dejó de tentar a Jesús. Solo por un tiempo, aquí no lo dice, pero lo vemos por el relato paralelo de Lucas 4:13. Dice: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Ya iba a volver, pero por ese momento se fue. Luego de tan tremenda batalla, Dios envió ángeles a ayudar y servir al Señor. Probablemente, entre cosas que le habrán hecho de manera milagrosa, le habrán dado para comer, entre otras cosas. Pero el conflicto entonces, por lo que vemos entre el rey y su principal enemigo, había terminado y como bien refleja Mateo, la victoria fue inobjetable, completamente consumada. ¿Qué es lo que el apóstol quiere transmitir con esta historia? Su audiencia original pudo divisar cómo el Mesías en el que habían creído triunfó en estas tentaciones que Satanás le presentó. Pero sin lugar a dudas, esto funcionaba como un adelanto de lo que iba a acontecer tiempo después, justamente en el Monte Calvario. En ese lugar, Jesús lograría la victoria final sobre Satanás y el reino de las tinieblas. Esto era un adelanto de lo que iba a pasar. Pero todavía falta para esa historia. Mientras tanto, Mateo nos testifica que el Señor ganó todas sus batallas y que ante Él no hay adversario que pueda vencer. Porque donde todos tropezaron, Jesús triunfó. Por tanto, sus victorias comprueban que Él es realmente el Mesías y por ende es digno de toda confianza.
Pero además hay una gran noticia, hermano. Como Él es representante de todos los que ponen su fe en Él, entonces, en virtud de estar unidos a Cristo, sus victorias sobre el pecado y Satanás son nuestras victorias también. Porque Él venció, hermanos, es que como dice Romanos 8:37, nosotros también somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermanos, da esperanza y seguridad saber que tenemos tal sumo sacerdote que nos entiende, que intercede por nosotros y que ha logrado por nosotros la victoria que nunca nosotros hubiéramos ganado por nosotros mismos. Es por su obediencia y justicia perfecta imputada a nuestra cuenta solo por la fe que ya tenemos la vida eterna. Como Él mismo lo prometió en Juan 6:47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Que esto, hermano, nos impulse a dar gloria a Dios por Jesucristo, este gran Salvador, del cual Mateo nos está testificando y nos va a seguir testificando durante todo este Evangelio. Pero hay algo más, hermanos, que surge de esta enseñanza. Escúcheme, por favor. Así como debemos mirar a Cristo como nuestra esperanza y gloria en medio de las luchas que nos acontecen a causa del Evangelio, es también a Él que debemos mirar para que su ejemplo nos muestre cómo andar en la vida cristiana. O como recién dijo hace un ratito el pastor Isaías, veamos al ser humano, al humano real, para entonces saber cómo tiene que vivir el hombre y la mujer. Así lo dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Él es el ejemplo a imitar. Hermanos, ¿cuál es una de las tentaciones más comunes en nuestra vida? Ceder a los deseos de nuestra carne y del enemigo, que nos ofrecen obtener supuestamente lo mismo que Dios, pero a un precio más barato. Todos sabemos que es una mentira, pero muchas veces accedemos. Mentiras como, ¿por qué esperar a disfrutar del sexo dentro del marco que Él lo dio, que es el matrimonio, si lo mismo se puede obtener a un clic de distancia? ¿Qué sentido tiene desear la paz producto del contentamiento por lo que Dios en su soberanía nos brinda, si tal vez se puede obtener más y más a través de complacer el afán y la codicia personal? ¿Para qué voy a esperar en Dios y confiar en Él cuando soy maltratado, si cuando puedo tener la chance de vengarme no lo hago? ¿Ven? Artimaña del enemigo para ofrecernos supuestamente lo mismo a un precio más barato. Hermanos, así las opciones se multiplican. Imagínate, te di 3 ejemplos, pero ejemplos hay de sobra. La respuesta, siguiendo el ejemplo del Señor ante cada una de estas tentaciones, debería ser la misma. Mantener firme nuestra convicción de aceptar el camino y el plan de Dios. Nada fuera de eso. Hermanos, si podemos tener la felicidad que Dios da, ¿por qué nos vamos a conformar con el sustituto barato que Satanás nos ofrezca? Hermanos, si podemos tener el éxito de vivir rectamente y complacer a nuestro Padre Celestial, ¿por qué vas a buscar los éxitos breves y desilusionadores que el pecado produce? Hermano, si por la gracia de Dios podemos tener paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿por qué vamos a anhelar las satisfacciones baratas que todo el mundo concibe, pero que sabemos que pasan muy pronto? ¿Qué sentido tiene? Meditemos en esto, hermanos, y andemos de acuerdo al modelo que Jesús nos dejó en este pasaje. Esto también llama a la reflexión a los que hoy están escuchando y todavía están lejos de Dios.
De nada sirve que te excuses por tu pecado. Cada vez que decidiste seguir tus propios deseos antes que la voluntad de Dios, fue una demostración de rebeldía hacia Él. A causa de tu necedad, déjame decirte que si esta misma tarde te fuera de este mundo, tu destino sería el infierno. Ya he hablado sobre eso anteriormente. Es el lugar preparado para todos los que le han dado la espalda a Dios. Y hay dos noticias muy tristes que tenés que recordar y que tenés que tener en claro. Primero, que estás condenado debido a tus pecados. Y segundo, que no te podés salvar a vos mismo de esa condenación. Pero hay otra noticia también. Una hermosa que se nos cuenta por medio del Evangelio. Que Dios envió a su Hijo al mundo para que el mundo sea salvo por Él. Jesús, como vimos y vamos a seguir viendo, vivió una vida perfecta, pero en la cruz cargó toda la ira por el pecado. Pero también se nos cuenta que Él resucitó al tercer día con poder, que Él está ahora a la diestra del Padre y que un día volverá al mundo. Pero también que hoy llama a cada pecador que está en este lugar, que todavía está perdido, a que desista de su rebelión y se vuelva a Él arrepentido de sus pecados y poniendo su fe en Él. La promesa es que si hoy mismo venís a Él, así como te he comentado, vas a recibir el perdón de todos tus pecados y la vida eterna. La pregunta, querido oyente, es ¿qué vas a hacer? ¿Qué harás con esto? Vení a Jesús, por favor. No esperes más.